Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver unos ejercicios resueltos de la parte de... Veamos el primero. Dice, un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia de 1,0 faradios. Si las placas tienen una separación de 1 milímetro, ¿cuál es el área de las placas? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos en un problema de capacitores es identificar cuál es la geometría o el tipo de capacitor. En este caso me está aclarando de que es un capacitor de placas planas paralelas. Y me está indicando, o me está preguntando cuál es el área de las placas. Para ello vamos a recurrir a la definición o a las ecuaciones que nosotros vimos anteriormente en las clases de teoría de cómo se calcula la capacitancia para cada una de ellas. En este caso, para un capacitor de placas planas, la capacitancia se la puede calcular como epsilon 0 por el área dividido en la distancia que las separa a ambas placas. Pero no debemos perder de vista de que la capacitancia también se la define o se la puede calcular como la carga dividido en la diferencia de potencial, el VAB. Despejamos el área porque eso es lo que nos está preguntando el problema y nos queda que el área va a ser igual a la capacitancia por la distancia de las placas dividido en el epsilon 0. Como conocemos todos esos valores, reemplazamos la capacitancia es 1 faradio por la distancia que la separa, que es 1 milímetro, pero debemos pasarlo a metro. Por lo tanto es 1 por 10 a la menos 3 o 0,001 metro, dividido en el epsilon 0, que es un valor constante que depende de la permitividad o del material que tengamos entre las placas. Resolvemos y obtenemos el valor de 1,1 por 10 a la 8 metros cuadrados. Veamos el siguiente ejercicio. Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas a una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros cuadrados de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.000 voltios o 10 kilovoltios a través del capacitor. Calcule. Inciso A, la capacitancia. Inciso B, la carga en cada placa. Inciso C, la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Entonces, ¿qué tenemos? El mismo capacitor, porque se trata de un capacitor de placas paralelas. Vamos a resolver la capacitancia. La capacitancia es igual a epsilon 0 por el área dividido en la distancia que la separa. Conocemos todos los datos porque nos da el enunciado, por lo tanto podemos determinar ese valor de capacitancia, que va a ser 3,54 por 10 a la menos 9 faradios, o si lo queremos pasar en unidades un poco más chicas, nos quedaría 0,00354 microfaradios. El inciso B me pide la carga en cada placa. Para determinar la carga, volvamos a la definición de la capacitancia. La capacitancia es la carga dividido en la diferencia de potencial. Como nosotros necesitamos determinar ese valor de la carga, podemos despejar la carga de esa ecuación. La carga va a ser igual a la capacitancia por el potencial VAB. La capacitancia la conocemos porque la calculamos en el inciso A. Y la diferencia de potencial también, que son los 10.000 voltios o 10 kilovoltios. Reemplazamos en las unidades correspondientes. La capacitancia me va a quedar 3,54 por 10 a la menos 9 coulombios sobre voltios. Recuerden que el faradio es lo mismo que decir coulombios sobre voltios. Por 1 por 10 a la 4 o 10.000 voltios. No reemplazamos 10 kilovoltios, sino 10.000 voltios. Es para poder simplificar las unidades. Reemplazamos
Calculamos y obtenemos 3,54 por 10 a la menos 5 coulombios o 35,4 microcoulombios. Ahora, la placa con mayor potencial tiene una carga de más 35 microcoulombios y la otra tiene menos 35 microcoulombios. Recuerden que dijimos que ambas placas se cargaban de la misma cantidad pero de distinto signo. Y el punto C me pide la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Entonces, nosotros habíamos visto en una de las tantas ecuaciones que el campo eléctrico se lo calcula como sigma sobre epsilon 0. Ese sigma es la densidad de carga. Por eso, cuando se iguala la ecuación, fíjense en el último término, tenemos el sigma reemplazado por Q sobre A, carga por unidad de área o densidad de carga. Como tenemos todos esos valores, podemos reemplazar y calcular. Entonces tenemos el valor de la carga, que es 3,54 por 10 a la menos 5 coulombios, dividido 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton por metros cuadrados, multiplicado por el área, que son 2 metros cuadrados. Resolvemos y obtenemos el valor que me está preguntando, el inciso C, que me pide la magnitud del campo eléctrico. Fíjense en una observación, nosotros sabemos que el campo eléctrico es un vector, pero en este inciso únicamente estamos calculando la magnitud. Por lo tanto, no vamos a indicar ni la dirección ni el sentido del campo. Veamos otro capacitor. Dos corazas conductoras esféricas y concéntricas están separadas por vacío. La coraza interior tiene una carga total de un Q y radio exterior RA. Y la coraza exterior tiene una carga de 2Q y radio interior RB. La coraza interior está unida a la coraza exterior mediante delgadas varillas aislantes que tienen un efecto despreciable sobre la capacitancia. Determine la capacitancia del capacitor esférico. Estos son los datos de los radios y me está pidiendo la capacitancia del capacitor esférico. Como sabemos, primero tenemos que saber cuál es la geometría de ese capacitor, y la geometría es esférica. Entonces observen que ahí tenemos la coraza interior o la esfera interior y la esfera exterior. La esfera interior está pintada de rojo y tiene un radio externo RA de 9,5 centímetros. Después tenemos la coraza exterior, que tiene un radio interior de 10,5 centímetros. Cada una de las corazas tiene una carga. La interior la carga positiva y la exterior la carga negativa. La capacitancia, por lo que nosotros vimos en la parte teórica, se la puede determinar o calcular como 4pi por epsilon 0 por el radio de A por el radio de B dividido en el radio de B menos el radio de A. Como todos esos datos son conocidos, nosotros lo vamos a reemplazar. Entonces tenemos que la capacitancia vale 4pi por epsilon 0, que vale 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, multiplicado por el producto de los radios, por supuesto expresado en metro, que es 0,095 metros por 0,105 metros, dividido en la resta de RB menos RA, que me da 0,010 metros. Determinamos ese valor y obtenemos 1,1 por 10 a la menos 10 faradios o 110 picofaradios. Recuerden que el pico faradio son 10 a la menos 12 faradios. La otra manera de determinar la capacitancia, o mejor dicho, de expresarlo en una forma más sencilla, así como lo habíamos visto en la parte teórica, es que la capacitancia es igual a epsilon 0 por el área media geométrica sobre la distancia. Todo ese término de área media geométrica dividido en la distancia es lo que ustedes tienen en la primera ecuación, de que es 4pi
por el radio de A por el radio de B dividido RB menos RA. Todo eso es el área media geométrica dividido en la distancia. Esto es una manera de simplificar la ecuación, pero a los fines prácticos es lo mismo. Otra ecuación que no deben perder de vista, dependiendo del ejercicio por supuesto, es que la capacitancia siempre se la define como la carga dividido en la diferencia de potencial o de voltaje. Independientemente de la geometría del capacitor, siempre la capacitancia se la define como la carga que tiene una de las placas o uno de las corazas dividido en la diferencia de potencial que se le aplica. Bueno chicos, estos son ejemplos de capacitores, de ejercicios resueltos para que puedan finalizar con el trabajo práctico de capacitores. Hasta luego chicos.